Muy buenas tardes, mis amados hermanos y hermanas que están ingresando a Mensaje de Amor para Salvación. Les saluda a su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño desde Colombia, Medellín, Antioquia. Qué bueno es poder ingresar a esta emisora radial, qué bueno es poder saber de que estamos allí, queriendo edificarnos de la palabra de Dios. Damos gracias a todos nuestros hermanos en el seminario de Apología que ha terminado en el día sábado. Gracias al Señor que nos dio la oportunidad de tener allí las herramientas, los hermanos con los estudios que predicaron y nos edificaron en estos temas tan importantes de apología, de apologética, de los cuales pues uno necesariamente necesita conocer y pues también para enseñarle a nuestros amigos o vecinos o compañeros de trabajo. Recuerde que les saludo desde Colombia, Medellín, Antioquia. Vamos a orar, vamos a comenzar en esta tarde de este tema de evangelismo personal, Vamos a comenzar este tema de por qué no me avergüenza el evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1, versículo 16. Vamos a seguir estudiando el Sermón del Monte, donde hemos estudiado varios versículos ya. Hemos hablado hasta el versículo 6, donde habla acerca de bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces vamos a seguir con este tema, vamos a aprender otros versículos más de allí, para que nos edifiquemos y sobre todo para que los apliquemos, porque hemos hablado ya de que este es como un tópico del evangelio, este es como un tópico en el cual usted y yo podemos aprender como cristianos y también podemos enseñarle a las personas que tengan pobreza espiritual, pero que también entiendan el problema del pecado en lo que están y por eso se puedan arrepentir y que busquen al Señor dejándose llevar en la parte de la mansedumbre. Entonces vamos a orar. Gracias por ingresar, por tomarse el tiempo de ingresar a esta emisora radial. Gracias a nuestros hermanos que administran la página, al hermano Jorge Pérez, al hermano Aldo, María José Mendieta, al hermano Copado, a todos los que ingresan allí para administrar la página web. Gracias a todos mis hermanos en el mundo entero, a mis hermanas. Les mando un abrazo fraternal, un ósculo santo y un apretón de manos. Vamos entonces a orar y vamos a seguir con este tema del Sermón del Monte. Feliz tarde, bienvenidos a todos ustedes, gracias por ingresar a esta emisora radial y gracias porque tenemos la palabra de Dios. Prepárese allí con la Biblia, para que estudiemos la Biblia, para que la leamos y así podamos ser edificados. Vamos a orar, hermanos y hermanas. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, por esta tarde, gracias porque nos permite la oportunidad de tener vida y salud, porque nos da las bendiciones espirituales, gracias por permitirnos en el día de ayer reunirnos con la iglesia, de alabarle, glorificarle y exaltarle, de estudiar con los niños, los adolescentes, los jóvenes, con los hermanos adultos y los ancianos, porque hemos podido hacer la cena, la ofrenda, el sermón, las alabanzas, todo lo que su iglesia hace en el primer día de la semana. También de ir a evangelizar o hacer otras actividades durante el día. Gracias por la iglesia en el mundo entero, gracias por mis hermanos que ministran o ministramos de su palabra, gracias por los privilegios, por los talentos. Bendíganos para seguir aprendiendo de su palabra, bendíganos para que lo que se diga de ella sea acorde a lo que usted nos ha revelado, sea acorde para la salvación como ella misma nos revela, para que podamos seguir adelante, para los que somos cristianos, ser fieles, luchar hasta el final y ganar la corona de vida, y para nuestros amigos que no son cristianos o amigas, que puedan conocer el evangelio y que puedan también ser salvos como nos dice la Biblia. Diríjanos, guíenos, moldéanos y santifíquenos. Ayúdenos para que sigamos estudiando este tema. También ayúdenos para que en lo que hemos aprendido vamos a aplicarlo. Gracias por la semana pasada, el seminario de apologética. Gracias por los hermanos que usted nos ayudó a prepararnos, que usted nos ayudó a escoger los temas, que usted nos ayudó con el Espíritu Santo a darle una buena interpretación a su palabra, con relación a los temas que el mundo enseña, o el contraste que el mundo enseña en cuanto a los temas del bautismo, o el tema de María, o tantos temas que la semana pasada se pudieron exponer. Gracias a nuestros hermanos que usted ha escogido y gracias también porque nos guía con el Espíritu Santo. Diríjanos en este momento que vamos a estudiar su palabra acerca de este Sermón del Monte, como su Hijo Jesucristo lo predica allí, donde hay muchas personas de diferentes nacionalidades, diferentes países, razas, de diferentes religiones, para llevarlos a que obedecieran el plan de salvación, para que obedecieran la ley cristiana y así para que pues nosotros también conociéramos el propósito de estas bienaventuranzas o este sermón. En nombre de su Hijo Cristo oramos. Señor, muchas gracias. Amén. Ok, hermanos y hermanas, vamos a seguir estudiando entonces el tema de
el Sermón del Monte. Y para esto quiero recordar algo porque la semana pasada, como ya lo he dicho, teníamos un seminario de apologética y seguro que es importante recordar, o al menos cuando se están dando los sermones o las predicaciones el domingo, hay muchos hermanos que predican, preguntan, ¿qué fue lo que predicamos la semana pasada? De pronto en la semana hemos visto los textos, en la semana de pronto nos ha tocado vivir algo del tema que se nos ha predicado o se nos ha enseñado y de pronto nos acordamos. Pero es bien importante que podamos recordar y recuerde que nosotros recordamos o que las cosas se quedan en nuestra mente cuando repetimos. Entonces yo quiero repetirles un poco, leerles algo de lo que quedamos la clase pasada, la semana antepasada, para seguir con este tema del Sermón del Monte. Voy a seguir leyendo allí el versículo que estábamos estudiando, el cual terminamos con la conclusión, fue el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y hablamos acerca de que esto no solamente debe estar en una persona que desea conocer de la palabra de Dios o que acepta que necesita a Cristo o que acepta de que Cristo es el único que le puede ayudar, se arrepiente, baja las aguas del bautismo, no solamente allí, sino que esto debe estar hasta nuestro último día de muerte, hablando de la palabra de Dios, de lo que es la justicia. Recuerden que la justicia solamente viene de parte de Dios en la palabra, no de parte de los libros, no de parte de la filosofía, no lo que vemos en internet, sino lo que nos dice la palabra. Y por eso pues invitamos siempre de que usted pueda tener allí la Biblia para que seamos edificados y sobre todo podamos ver que lo que se estudia en la Biblia en un libro diferente. Entonces quiero recordar un poco acerca de este versículo que ya he leído. Lo digo finalmente de una manera positiva. Si conociéramos algo de la gloria y maravilla de esta vida nueva de justicia, no desearíamos nada más. Miremos por tanto al Señor Jesucristo. Así habría de vivir la vida, así deberíamos ser. Si pudiéramos comprenderlo, miremos las vidas de sus seguidores, de sus discípulos. ¿No nos gustaría vivir como ellos? ¿No nos gustaría morir como ellos? Son preguntas. No hay ninguna otra clase de vida que se le pueda comparar. Santa, pura, limpia, con el fruto del Espíritu manifestándose como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Qué vida tan importante, qué vida tan genial, qué ejemplo, qué luz la de estos hombres. Ese hombre merece el nombre de hombre, ese hombre merece el nombre de cristiano o cristiana. Así debería ser la vida cristiana. Si comprendemos todo esto de verdad, no desearíamos nada más. Seremos como el apóstol Pablo y diremos, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Desea usted esto? ¿Deseamos esto? Espero que sí. Esperamos que sí, porque es como la máxima, digámosle allí, estatura en la cual la Biblia nos dice que deseamos llegar o necesitamos llegar, que es hablando de la estatura de Cristo. ¿Desea usted y yo que lleguemos a esa estatura de Cristo, como nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4? Necesitamos llegar allí. ¿Pero cómo lo hacemos? Con el alimento de la palabra de Dios. Recuerde que hemos dicho de que cuando un bebé llega al mundo, o estamos hablando de un recién nacido, él necesita su alimento, él necesita su comida, su cuidado, algo que le alimente para que después su desarrollo en su cuerpo sea normal y crezca. Ya después le dan otra clase de alimento, el muchacho o la niña crece hasta un punto de que ya él o ella puede defenderse o comer los alimentos más gruesos o hacer otras responsabilidades que ya seguro usted no va a hacer porque ya está el adulto o ella adulta. Pero mientras que esté pequeño, pues sí se necesita esa parte. Igualmente, en la parte cristiana, cuando un recién convertido, un hermano, una hermana, llega a las aguas del bautismo, entonces hay que darle alimento también, hay que darle la palabra de Dios. No solamente hay que llevar el evangelio, no solamente hay que estar por 2, 3, 4, 5 años llevándole la Biblia y se bautizó y ya, dejémosla allí. No, hay que seguir dándole, hay que seguir alimentándonos de la palabra de Dios, porque recuerde que ella es la que nos va a juzgar, ella es la que nos va a decir en el día que Jesucristo venga en su segunda venida, según lo que nos dice la Biblia, si estamos con tacha,
si estamos justos o estamos injustos. Entonces es bien importante lo que nos dice allí la palabra de Dios. Porque todo aquel, hay un versículo que leímos también de Mateo, donde dice, muy bien, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Con toda la plenitud de Dios. Ellos serán saciados. Tendremos esa parte allí en el cielo eternamente. Eso es lo que deseamos todas las personas. Eso es lo que desean usted y yo. ¿Deseamos esto, hermanos? Usted y yo como cristianos, seguro que sí. Todas las personas desean ir al cielo. Todos deseamos estar allí. Alguna persona que no desea ir al cielo es porque es una persona que adora a Satanás, es satánico, o de pronto es que tiene problemas mentales, pero de resto todos queremos ir al cielo. Entonces en sí lo que la Biblia nos está diciendo es que si aceptamos esta bienaventuranza, que es la palabra de Dios, que es la justicia de Dios, dice que vamos a ser saciados. Esa va a ser la recompensa, esa es la promesa que Jesucristo nos muestra ahí en su palabra. Vamos a mirar otro versículo y hoy sí vamos a comenzar con la otra bienaventuranza en el versículo 7, donde dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces allí nos dice la Biblia acerca de esto, vamos a alcanzar misericordia, pero bienaventurados los misericordiosos. Bueno, ¿qué será misericordioso? ¿Qué entendemos por misericordia? ¿Qué entendemos en cuanto a la vida cristiana y en cuanto al momento que hemos sido bautizados acerca de la misericordia? ¿Será que la misericordia, y seguro que lo vamos a ver enseguida, será que la misericordia es hallar a nuestro prójimo? ¿Será que la misericordia es ser personas allí de los cuales le aceptamos de pronto un pecado a alguien? Como ser, acá en Colombia le llamamos la palabra alcahueta, no sé si de pronto en otros países le tienen esa palabra, pero acá le llamamos esa palabra alcahueta, es cuando se le permite a una persona, por ejemplo, se habla mucho entre padres e hijos, cuando los padres le permiten que los hijos sean desordenados o que no hagan caso, desobedientes, y igualmente pues no les ponen un castigo, sino que lo que hacen es felicitarlos o no ponerles nada, ni un castigo ni nada. Pero lo cierto es que la Biblia nos va a decir, y sobre todo Jesucristo, porque Jesucristo es el que nos está hablando acá, este hombre que es bien interesante, Mateo, un hombre que está cobrando impuestos, un hombre en el cual Jesucristo vio su corazón, vio de que lo podía utilizar para un trabajo muy interesante, es el que vio de Jesucristo esto y nos está hablando acerca de qué es la misericordia. Esta afirmación concreta, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia, es un paso más en la descripción que dan las bienaventuranzas del hombre cristiano. Digo expresamente que es un paso más hacia adelante porque vuelve a haber un cambio en la clase de descripción. En un sentido, hasta ahora hemos contemplado al cristiano en función de su necesidad, de su conciencia de esta necesidad. Pero ahora llegamos a un punto decisivo. Vamos a ocuparnos más de su disposición acerca de lo que vamos a hacer, lo cual es el resultado de todo lo dicho antes. Acá vamos a estar mostrando ya la parte de lo que es el testimonio. Recuerde que en los versículos anteriores hablamos primeramente, bienaventurados los pobres en espíritu. Allí estamos hablando de la palabra, allí estamos hablando de ser vaciados para ser llenados. Allí estamos necesitando del evangelio, de la palabra para tener fe. Dice, esa pobreza es cuando reconocemos que necesitamos a Dios. Y si reconocemos que necesitamos a Dios, entonces vamos a la Biblia. Allí también está donde dice, bienaventurados los que lloran. Allí, después de que aceptamos a Cristo, aceptamos allí la palabra de Dios que crea fe en nosotros, entonces la Biblia nos está diciendo que estamos apartados de Dios, que estamos destituidos de la gloria de Dios, la paga del pecado es muerte, y entonces allí, por todo esto que nos dice la Biblia, o por lo que nos dice la Biblia que podemos ir al infierno, entonces donde el corazón llora, donde hay tristeza, y allí es donde hay arrepentimiento, allí es donde entonces queremos arrepentirnos.
Y entonces llega a la otra parte donde dice bienaventurados los mansos. Entonces, como habla de los mansos, entonces reconocemos de que necesitamos obedecer a Cristo, porque Cristo nos lleva al Padre, porque Cristo nos lleva al cielo, y entonces obedecemos el plan de salvación, bajamos a las aguas del bautismo. Entonces, allí está lo que es el oír, está lo que es el arrepentirse, y está lo que es el bautismo, en esos 3 versículos. Ahorita estamos hablando ya del comer diariamente la palabra de Dios, para ser saciados, para tener esa bendición. Y ahorita ya vamos a hablar de lo que se logra eso. Después de tener ese cúmulo, recuerde que hemos hablado en el versículo anterior, que cuando usted y yo nos alimentamos, entonces ese alimento sirve para algo, o sirve para que usted vaya y estudie, y tenga bien sus capacidades, y pueda memorizar, o pueda poner atención, o si va a ir a trabajar, para que tenga fuerza en sus brazos, en sus pies, para que pueda hacer las cosas diligentemente, pero se logra es para eso. Cuando nos alimentamos de la palabra de Dios también es para algo, es para que esa palabra nos fortalezca, nos ayude a caminar, a hacer algo, para que donde hay maldad, entonces nosotros podemos dar lo que es el testimonio. Entonces en esta parte de la misericordia vamos a estar mostrando lo que la Biblia nos dice como testimonio también. Vamos a estar mirando un poco acerca del resultado. Lo mismo se puede decir también de las bienaventuranzas siguientes. Hemos visto ya algunos de los resultados que se siguen cuando uno se ve como es, y en especial cuando se ha visto a sí mismo en su relación con Dios. Ahora nos encontramos con algunas consecuencias más que se han de manifestar ineluctablemente cuando uno es verdaderamente cristiano. Por ello podemos hacer notar una vez más el hecho de que nuestro Señor escogió estas bienaventuranzas con todo cuidado. No habló al azar. Hay un progreso concreto en el pensamiento. Hay una secuencia lógica. Esta bienaventuranza concreta procede de todas las otras, y hay que advertir sobre todo que esta es íntima, clara y lógicamente relacionada con la inmediatamente anterior. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Insistiría una vez más en que nada sirve tomar cualquier afirmación del sermón del monte al azar y tratar de entenderla sin considerarla en su contexto, y sobre todo en el contexto de estas descripciones que sean del carácter y disposición del cristiano. A veces lo que hemos hecho es que hemos estudiado de allí y de pronto las hemos aplicado para alguien que no es cristiano, pero lo que se nos está mostrando allí es que Cristo está desligando la mente de la ley mosaica, la mente allí de la religiosidad, acerca de todo lo que ellos están allí arraigados, practicando y predicando, y les está alejando de esa mentalidad mosaica para traerlos a una mentalidad cristiana, para traerlos a una vida, a esa ley de la cual Él va a decir allí después de que Él baje de la cruz, en la resurrección. Bienaventurados los misericordiosos, qué afirmación tan penetrante, qué piedra de toque para todos nosotros de nuestra actitud general y de nuestra profesión de cristiana. Felices son, dice Cristo, esas personas, merecen que se les felicite. Así ha de ser el hombre, misericordioso. Quizás sea esta una ocasión favorable para insistir una vez más en el carácter penetrante que tiene todo este texto que llamamos bienaventuranzas. Nuestro Señor describe al cristiano, el carácter del cristiano. Es obvio que nos escudriña, que nos somete a prueba, y bueno, es que nos demos cuenta de que si tomamos las bienaventuranzas como un todo, es una especie de prueba general a la que se nos somete. Recuerde que esa parte de un todo, de tomar una parte por un todo, es lo que se llama una figura literaria que es sinécdoque, es una figura literaria. Entonces allí lo que estamos tomando de esas bienaventuranzas es un todo, de lo que Él se nos está hablando de un todo, no por una parte sino por todo. Y Él está hablando de cada uno, pero para que lo tomemos como un todo. Así como hablamos del arrepentimiento, no solamente arrepentirnos para llegar a las aguas del bautismo, sino hasta nuestra muerte. ¿Cómo reaccionamos ante esas pruebas tan penetrantes? En realidad nos lo dicen todo en cuanto a nuestra profesión cristiana. Si no nos gusta esto, sí me impacienta, sí prefiero hablar del comunismo, sí me desagrada este análisis y prueba personal. Quiere decir simplemente que mi posición es completamente contraria a la del hombre del Nuevo Testamento. Pero creo, por otra parte, que aunque estas cosas me escudriñan y hieren, con todo son esenciales y buenas para mí. Y creo que me es bueno ser humillado y que me es bueno que se me ponga delante de este espejo,
lo cual no solo me muestra lo que soy, sino lo que soy a la luz del modelo que Dios tiene para el cristiano. Entonces tengo derecho a sentirme esperando en cuanto a mi estado y condición. El que es verdaderamente cristiano, como hemos visto, nunca objeta a que se le humille. Lo primero que se dice en este texto en cuanto a él es que debe ser pobre en espíritu, y si objeta a que se le demuestre que nadie en él, entonces eso no es cierto en su caso. Así pues, estas bienaventuranzas tomadas en conjunto ofrecen una prueba muy penetrante. Lo cierto es que a uno no le gusta o se siente herido cuando se le hablan de estas bienaventuranzas y de pronto uno no está cumpliéndolas en totalidad, o de pronto le falta algo, de pronto uno está fallando en una parte. Y por acá en Colombia utilizamos una frase que dice de que es que la verdad duele. Lo cierto es que cuando Jesucristo hablaba a los judíos, cuando él hablaba allí a las personas pecadoras, por ejemplo en el capítulo 23 de Mateo, uno se puede allí y les decía hipócritas, y les decía hipócritas a estas personas y a ellos no les agradaba, a ellos buscaban cómo tentar a Jesucristo, cómo hacerle caer, y les llevaron hasta la cruz. Pero ante todo esto Jesucristo les llevó una mentalidad, les llevó a un cambio de que esto, lo que ellos estaban practicando, no les salvaba, no les libraba de la muerte segunda, y por eso pues fue a la cruz, para librarles a ellos y librarnos a nosotros también. Gracias al Señor, gracias a nuestro Padre Celestial de ese amor infinito. Son también penetrantes, me parece en otro sentido, hecho que aparece con suma claridad en la bienaventuranza que estamos considerando. Nos recuerdan ciertas verdades básicas, primarias acerca de la posición cristiana en general. La primera es esta: el evangelio cristiano subraya en primer lugar el ser, no el hacer, sino el ser. Cuando llegamos a la parte cristiana, cuando llegamos a la parte en cuanto a el evangelio, primeramente se le dice pero en el evangelio le dice a la persona que está en pecado, ese es el ser, primeramente se le dice. Cuando le dice a esta persona algo que se está haciendo algo mal, primeramente se le dice está haciendo esto y por eso estas consecuencias te pueden venir. Por ejemplo, un mal trabajo, te pueden echar de la empresa porque estás haciendo un mal trabajo. En el colegio estás, por ejemplo, puedes perder el examen porque estás haciendo esto mal. O sea, el ser. Primeramente el evangelio toca al ser, o sea, primeramente el evangelio toca a la persona, porque el evangelio te está diciendo que es que tú y yo no somos justos, que tú y yo no somos personas limpias, y por eso llega primero el ser antes del hacer, porque aunque muchas personas pensamos de que es que en lo que yo hago soy justo, en lo que digo es algo muy justo, en ayudar a mi prójimo, en hacer muchas obras de caridad yo soy justo, pero no en el hacer según lo que me dice la Biblia. Allí es donde está el punto. Por eso la Biblia nos dice primero en el ser, en nosotros mismos lo que somos, nuestra condición, para después mirar el hacer. Porque necesitamos mirar primeramente que nos digan cómo estamos ante Cristo y después que nos diga la Biblia qué es lo que vamos a ir a hacer. El Evangelio da más importancia a la actitud que a los actos. Primeramente insiste en lo que ustedes y yo somos y no en lo que hacemos. Primeramente eso, tal el principio. Ya después de que nos dice cuál es nuestra, cuál es nuestra actitud o qué es lo que estamos haciendo o cuál es nuestra realidad, entonces es donde nos dice la Biblia, haz esto para que cambies esa realidad. En todo el sermón nuestro Señor se ocupa de la disposición. Ahí es donde está esta cosa tan importante. Esto que lleva a la persona a obedecer. Y aunque muchas personas digan de que Dios es amor, aunque muchas personas digan de que es que Dios no va a mandar a nadie al infierno, aunque muchas personas digan no, que es que en el último minuto me salvo, yo le pido perdón al Señor y me salvo, como el ladrón en la cruz y muchas otras cosas, lo cierto es que Jesucristo siempre pide la disposición. ¿Qué pasa en el matrimonio o qué pasa de pronto en un hogar? ¿Será que cuando uno dice yo te amo, solamente con esto se demuestra uno que ama a la familia? No, cuando uno dice que ama es porque es en el trato, en las palabras, en las acciones, no solamente en decir yo te amo, sino en demostrar que yo te amo. Igualmente cuando se está conquistando una pareja, por ejemplo el hombre a la mujer o la mujer al hombre, igualmente se le dicen palabras, pero no solamente palabras, sino con acciones,
De Jesucristo, ¿qué es lo que quiere? Jesucristo quiere es que mostremos más esa disposición, o sea, el hacer, esa obediencia. Primeramente nos muestra este foco, bueno, ¿quién es usted? Nos dice, por ejemplo, usted y yo, hombre y mujer, estamos separados de Dios, estamos en pecado, y entonces ahora haga esto. Ahí está la disposición, ahí está la voluntad para que la obedezcamos. ¿Decide usted obedecer? ¿Decidimos obedecer? Y recuerde, no solamente cuando bajamos a las aguas del bautismo, sino hasta el último día de nuestra muerte, hasta que Jesucristo venga. Y esta es como trato de demostrar en esencia la enseñanza del Nuevo Testamento. El cristiano es algo antes de hacer algo. Mire esto, el cristiano es algo antes de ser algo. ¿Qué es el cristiano antes? Una persona perdida. Después de hacer algo, ¿es un buen cristiano o es un cristiano? Antes de ser un cristiano, es una persona perdida. Ya después, para que es cristiano, entonces ya hay que hacerlo. Pero si no lo hacemos, pues también somos cristianos, como dice la Biblia, también hipócritas. Somos cristianos que no hacemos la voluntad de Dios, desobedientes. Y nosotros hemos de ser cristianos antes de poder actuar como cristianos. Primeramente ser en obediencia. Estamos frente a un punto fundamental. Es ser más importante que hacer. Recuerde, ser. La actitud es más significativa que la acción. Básicamente lo que importa es nuestro carácter. O para decirlo de otro modo, como cristianos no estamos llamados a ser o a tratar de ser. Cristianos en varios sentidos. Ser cristiano, afirmo, es poseer cierto carácter y por tanto ser cierta clase de persona. Esto se entiende mal muy a menudo, de modo que la gente cree que lo que el Nuevo Testamento nos exhorta a hacer es que tratemos de ser cristianos en esta o en aquella forma y que tratemos de vivir como cristianos en tal o tal lugar. De ningún modo somos cristianos en nuestras acciones porque son el resultado de esto. O sea, primeramente necesitamos ser cristianos para que nos dé el resultado de esas cosas de ser cristiano. Por ejemplo, cuando nos habla la Biblia de obedecer, de bajar a las aguas del bautismo, necesitamos primeramente llegar a ser cristianos, para entonces primero ser perdonados, pero no somos perdonados antes de ser cristianos. No somos librados de la muerte segunda primeramente si no somos primeramente cristianos. ¿Por qué se habla mucho del ser y después el hacer y no el hacer y el ser? Porque primeramente el hacer es lo que siempre hemos hecho por mucho tiempo y el hacer es lo que nos han enseñado nuestras familias en la tradición. Solamente ir a algún lugar y que nos digan, bueno, hace esto, obras de caridad, y entonces por esa acción entonces ya somos salvados, ya somos libertados y cosas así. Mientras que la Biblia nos dice es en el ser, o sea, ser. El hacer estas cosas no te libra de la muerte segunda, pero tú tienes que ser, o sea, tú tienes que primeramente arrepentirte, tienes que nacer de nuevo. Hay que tener vida en Cristo para que esto se pueda lograr allí cuando nos dice la Biblia de ya ser, para poder hacer. O sea, primeramente intentamos ser para hacer y no hacer para hacer, porque si solamente hacemos siempre eso, pues la gente pues nunca va a obedecer. Como en estos días con un jovencito yo hablaba, él dice que se le da muy difícil el perdonar y que necesita primeramente llegar a perdonar a la persona para ser cristiana, para obedecer al Señor. Satanás pone estas excusas o estos obstáculos. También otra vez otra persona me decía, bueno, hasta cuando yo deje de fumar o cuando yo deje de tomar, de dejar de controlar o controlar esta adicción del alcoholismo, entonces me bautizo. Entonces yo le decía, bueno, nunca lo vas a lograr porque es que Satanás siempre va a poner ese obstáculo. Satanás pone ese obstáculo porque él no quiere que la gente sea cristiana, sino que la gente siga haciendo, pensando de que haciendo estas cosas o pensando, como nos dicen nuestros seres queridos, que es que, por ejemplo, hacer muchas obras de caridad, dar muchas colectas, ayudar al prójimo y que con esto vamos a ser salvos. Esto es cosas buenas que uno puede hacer. Pero recuerde que para uno tener vida en Cristo, para uno ser cristiano, necesita primeramente ser cristiano, tener vida en Cristo, para que podamos hacer esas cosas que el hombre siempre dice que hace. Si vamos un poco más allá, podríamos decirlo así.
No nos corresponde dirigir nuestro cristianismo. Nuestro cristianismo ha de dirigirnos a nosotros mismos. Desde el punto de vista de las bienaventuranzas, es más, desde el punto de vista de todo el Nuevo Testamento. Es una falacia total pensar de otro modo y decir, por ejemplo, para ser verdaderamente cristiano, he de aceptar la enseñanza cristiana y luego he de ponerla en práctica. No es así como lo dice nuestro Señor. La situación es más bien que el cristianismo me ha de dirigir. Pues eso es lo que las personas dicen. La gente escucha y al final decide obedecer o no decide obedecer. Mientras que como cristianos no debemos solamente escuchar para obedecer, sino que sea ella la que nos dirija. La vida cristiana o la Biblia. La verdad me ha de dominar porque lo que me ha hecho cristiano es la acción del Espíritu Santo dentro de mí. Quiero volver a citar la vigorosa afirmación del apóstol Pablo que lo expresa también. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él dirige, no yo. De modo que no he de verme como a un hombre natural que dirige su vida y trata de ser cristiano de distintas formas. No. Tu Espíritu me dirige en el centro mismo de mi vida. Dirige la fuente misma de mi ser, la fuente de toda la actividad o de toda actividad. No se pueden leer estas bienaventuranzas y llegar a esta conclusión. La fe cristiana no es algo que está en la superficie de la vida de un hombre. No es simplemente una especie de revestimiento o capa. No, es algo que ha sucedido y sucede en el centro mismo de su personalidad. Por esto el Nuevo Testamento habla acerca del nuevo nacimiento, de volver a nacer, acerca de una nueva creación y acerca de recibir una nueva naturaleza. Es algo que le sucede al hombre en el centro mismo de su ser, cuando somos bautizados. Dirige todos sus pensamientos, toda su perspectiva, toda su imaginación y como consecuencia también todas sus acciones. Todas nuestras actividades, por tanto, son la consecuencia de esta nueva naturaleza. Esta nueva disposición que hemos recibido de Dios por medio de el Espíritu Santo. Ahora ya es el que nos guía. No nosotros, porque si la guiamos nosotros, pues está la carne, está el pensamiento, está el deseo, y no vamos a vivir según cristianos o según Cristo, y no según nuestro pensamiento. Entonces es bien importante dejar que el Espíritu Santo, dejar que Dios, la Biblia, Cristo nos dirija, nos guíe. Por esto las bienaventuranzas son tan penetrantes. Nos dicen, de hecho, que en nuestra vida ordinaria manifestamos sin cesar precisamente lo que somos. Esto hace que se trate de un asunto tan grave. Por la forma en que reaccionamos, manifestamos nuestro espíritu. Y el espíritu es el que proclama al hombre en función del cristianismo. Hay personas, claro está, que como resultado de una voluntad humana vigorosa, dirigen sus propias acciones en gran parte. Pero en estos otros sentidos siempre proclaman lo que son. Todos nosotros manifestamos si somos o no pobres en espíritu, si lloramos o no, si somos o no mansos, si tenemos o no hambre y sed de justicia, si somos o no misericordiosos. Nuestra vida toda es expresión y proclamación de lo que somos en realidad. Y al examinar una lista como está, o al considerar esta descripción extraordinaria del cristiano que nuestro Señor ofrece, nos vemos obligados a examinarnos a nosotros mismos y a plantearnos unas preguntas bien interesantes, que vamos a mirar esas preguntas también. En este caso la pregunta concreta es: ¿somos misericordiosos? El cristiano, según nuestro Señor, es no solo lo que hemos visto ya que es, sino que es también misericordioso. He aquí el hombre bienaventurado, he aquí el hombre al que han de felicitar, es el que es misericordioso. ¿Qué quiere decir nuestro Señor con esto? Primero permítanme mencionar un aspecto negativo de gran importancia. No quiere decir que debamos ser tranquilos, como solemos decir. Hay mucha gente que cree que ser misericordioso significa ser tranquilo, fácil y no ver las cosas, o si uno las ve, hacer como si no las viera. Esto entraña un peligro especial en unos tiempos como los nuestros, que no creen en la ley ni en la disciplina, y en un sentido tampoco en la justicia. Hoy día se cree que el hombre ha de
tener libertad absoluta para pensar y hacer lo que quiera. El misericordioso, creen muchos, es el que le sonríe ante las agresiones y las violencias de la ley. Dice, ¿qué importa? Sigamos adelante. Es una clase de persona fácil, floja, a quien no le importa que se conculquen o no las leyes, que se cumplan o no las leyes, a quien no le preocupa que se cumplan. Así como dicen acá en Colombia utilizamos mucho una frase que dice de que nosotros somos mansos pero no mensos. Entonces hay muchas personas que piensan porque como somos misericordiosos cristianos, entonces que pueden hacer con uno lo que quieran, que pueden de pronto pegarle, lanzarle cualquier cosa y que uno no debe hacer nada, que deben de hacer una injusticia con uno, que no le den de, por ejemplo, el patrón no le debe pagar un sueldo justo, que por ejemplo un hermano le puede decir, bueno, venga, hágame un trabajo y no pagarle al hermano, cosas así. Muchas veces personas piensan, bueno, como es un cristiano, entonces este cristiano va a aceptar de todo, voy a pedirle dinero todos los días y me lo va a prestar. Y pues no le voy a pagar seguro. Algunos piensan de esa manera, porque dicen, bueno, toman como esta parte negativa del ser misericordioso, pero el ser misericordioso, vamos a mirar qué es lo que nos dice la Biblia en cuanto a esto. Es evidente que no es todo lo que quiere decir nuestro Señor en esta descripción del cristiano. Recordarán que cuando consideramos esta bienaventuranza en conjunto, insistimos mucho en el hecho de que no hay que interpretar ninguna de ellas en sentido de disposición natural. Recuerde que hemos dicho, esto no es algo natural, físico, es algo más bien espiritual, porque si fuera así, resultaría que son injustas. Algunos nacen así, otros no. Podría uno pensar, bueno, algunos son misericordiosos, otros no lo son, porque unos nacen misericordiosos y otros no. Pero esto no es lo que nos dice la Biblia. El que nace con este temperamento fácil tiene una gran ventaja sobre lo que no lo es. Un temperamento fuerte, un carácter fuerte. Hay otros que nacen con un temperamento pasivo, que uno dice a esa persona no le dicen una palabra y no responde, o es una palabra que no se enoja tan fácil, mientras que hay otros que sí se enojan muy fácil. Pero allí no podríamos decir que el que no se enoja es misericordioso y el otro que se enoja no lo es, porque esto no sería, entonces sería injusto. Esto más bien es de la palabra y esto más bien viene del espíritu. Pero esto es la negación de toda la enseñanza bíblica. Entonces, no es un evangelio para ciertos temperamentos. Nadie tiene ventaja sobre los demás cuando se hallan frente a Dios. Todos están destituidos en la gloria de Dios. Recuerde ese texto de Romanos 3:23. Toda boca se cierra delante de Dios. Esta es la enseñanza del Nuevo Testamento, de modo que la disposición natural nunca es la base de nuestra interpretación de ninguna de estas bienaventuranzas. Hay, sin embargo, una razón mucho más poderosa que sea para decir que misericordioso. No quiere decir fácil, tranquilo, porque cuando interpretamos este término debemos recordar que es un adjetivo que se aplica especial y específicamente a Dios mismo, misericordioso. De modo que sea lo que fuere, lo que se decida en cuanto al significado de misericordioso, también se aplica a Dios. Y en cuanto lo considero, así vemos que esta actitud fácil, que no se preocupa de la violación de la ley, es inimaginable cuando se habla de Dios. Recordamos de Dios con Adán y Eva, por ejemplo. Una persona dice, pues uno puede decir, bueno, entonces Dios, ¿por qué no fue misericordioso allí? Con Adán y Eva. Miramos de que Dios es misericordioso, pero mostramos allí o miramos en la Biblia de que Dios tiene carácter y que Dios es justo. Entonces ahí miramos de que la misericordia no es, por ejemplo, como decíamos ahorita, de que como aquella persona es cristiana, entonces hagámosle cualquier cosa, tirémosle la basura para que la barra él, o digámosle que nos preste dinero y no le pagamos, o cosas así. Eso no nos dice la Biblia. Dios es misericordioso, pero Dios es justo, Dios es santo, Dios es recto. Y sea cual fuera nuestra interpretación de misericordioso, debe incluir todo eso. Misericordia y verdad van de la mano. Y si pienso en la misericordia solo a costa de la verdad y de la ley, no es verdadera misericordia, es entender mal este término. ¿Qué es misericordia entonces? Creo que quizá la mejor manera de enfocar esa idea es compararla con la gracia. En la introducción a las llamadas cartas pastorales, el apóstol Pablo utiliza un término nuevo. La mayor parte de las cartas de Pablo comienzan diciendo gracia y paz.
de parte de Dios y Padre del Señor Jesucristo. Pero en las cartas pastorales dice gracia, misericordia y paz, lo cual indica que hay una diferencia interesante entre gracia y misericordia. La mejor definición de ambas que he encontrado es la siguiente: la gracia tiene relación especial con el hombre en pecado. La misericordia está relacionada con el hombre en miseria. En otras palabras, en tanto que la gracia mira el pecado como un todo, la misericordia contempla las consecuencias desdichas del pecado. De modo que misericordia significa realmente un sentido de compasión, además de deseo de aliviar el sufrimiento. Eso fue lo que sintió Dios cuando mandó a su Hijo Cristo al mundo. Un sentimiento de compasión para que los seres humanos no fuésemos al infierno. Este es el significado esencial de ser misericordioso. Es compasión además de acción. De que el cristiano tiene un sentimiento de compasión. Su preocupación por la desdicha de los hombres lo lleva a la ansiedad por aliviarla. Se puede ilustrar esto de muchas maneras. Por ejemplo, tener un espíritu misericordioso quiere decir tener el espíritu que se manifiesta cuando uno se encuentra de repente en la situación de tener a merced propia a alguien que lo ha ofendido. Ahí se puede tener misericordia, cuando alguien nos ha ofendido, como cuando dice el Señor Jesucristo, amar a vuestros enemigos, y por ejemplo uno saber de que esa persona está mal, y entonces hay misericordia es cuando uno le ayuda, cuando le da la mano, ahí hay misericordia. Pues esto fue lo que hizo Dios con nosotros, bien malos, bien corruptos, solamente destinados para el infierno, y nosotros haciéndole todo lo mal a Dios, y Dios decide darnos salvación. Ahí está la misericordia. Entonces misericordia es esto, cuando uno ve a una persona que está en desdicha, que está sufriendo, y aun si es enemigo, ayudarle, aliviarle esa parte que necesita. Se sabe si uno es misericordioso o no por los sentimientos que uno alberga hacia tal persona. Va a decir, bueno, voy a imponer mis derechos y voy a cumplir la ley. Esta persona me ha ofendido muy bien. Esta es mi oportunidad. Yo no creo. Esta es mi oportunidad para hacerle mal a esta persona porque está mal, porque le está pasando cosas malas. Eso no es ser misericordioso. Esto es la antítesis misma de ser misericordioso. Esta persona está a su merced. Hay espíritu de venganza o espíritu de compasión y pesar. Espíritu, si se quiere, de bondad para sus enemigos en angustia, o también se puede describir como compasión interna y actos externos en relación con el dolor y sufrimiento de los demás. Quizá la mejor manera de ilustrar esto es con un ejemplo. El Nuevo Testamento lo ilustra con el gran ejemplo del buen samaritano. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Nos acordamos de esa historia? Pasan 3 personas, pasa un sacerdote, pasa un levita, pasa un samaritano. De los que conocían la ley, ninguno ayudó a este hombre que está allí, que lo habían robado, que lo habían dejado allí herido, y solamente un samaritano tuvo misericordia, aun cuando en ese tiempo, según se cree que este personaje es judío, y en ese tiempo los judíos y los samaritanos no la llevaban, no se tenían una buena, digamos así, como un buen trato. Y este samaritano tiene misericordia y va a ayudar a esta persona, y pues ya sabemos la historia de que dice que saca hasta su mismo dinero para pagarle, y dice, si gasta algo de más, pónmelo ahí que yo te lo voy a pagar. Dice que le curó las heridas, hizo muchas cosas a este hombre. Eso es misericordia. Durante un viaje se encuentra con alguien que ha caído en manos de ladrones, se detiene y cruza el camino para acercársele. Otros han visto al hombre pero han pasado de largo. Quizás sintieron compasión pero nada hicieron. Pero he aquí un hombre que es misericordioso, siente pesar por la víctima, cruza el camino, cura las heridas, carga con él y se preocupa porque lo atiendan. Esto es ser misericordioso. No quiere decir solo sentir compasión, quiere decir un gran deseo, más aún un esfuerzo por hacer algo para aliviar la situación. Muchas veces se puede sentir compasión, pero es una compasión de un deseo, es una compasión de, por ejemplo, cuando uno escucha malas noticias, de que alguna persona lo han atracado
lo han robado, que están secuestrados, de que en el país hay muchas cosas malas. Hay una compasión, allá hay una tristeza, pero si uno tiene la oportunidad de ayudar y no ayuda, antes solamente se quedó en compasión y no se llevó a lo que es misericordia, porque igualmente la compasión debe ir acompañada de misericordia. Pues como cuando la persona dice, no, yo entiendo que he pecado, yo entiendo que por ejemplo he hecho muchas cosas malas contra Dios, he fornicado, adulterado, mentido, he sido idólatra, y yo sé que debo cambiar, pero no cambia, pero se demora mucho tiempo por arrepentirse, o nunca se arrepiente. Eso es compasión, y eso es tristeza, pero no lleva a la acción, que sería como la parte de la misericordia, al menos para que el Señor sea misericordioso. Hay un texto que acá no está, pero yo quiero leerlo, y está en el libro, déjenme buscarlo en el libro de los Romanos, donde habla acerca de la misericordia, donde dice acerca de que el arrepentimiento te lleva a la misericordia, que es la misericordia de Dios, porque Dios ha tenido y pues aún tiene mucha misericordia por los hombres para que se arrepientan, y esa misericordia es en que le buscan y hagan su santa voluntad, porque si no pues van a ser llevados allá al lugar que nadie quiere ir, que es al infierno. En el capítulo, déjeme buscar en el capítulo 2 de Romanos, vamos a ir al capítulo 2 de Romanos, en el versículo 4, dice la siguiente manera. Romanos 2, versículo 4 dice, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Allí estamos hablando acerca de eso, del arrepentimiento. Estamos hablando allí de que estas cosas, lo que es el arrepentimiento, lleva a que Dios sea misericordioso, porque está allí. Dios es misericordioso cuando usted y yo nos arrepentimos. Ahí está lo que da misericordia, o sea, nos ayuda y nos lleva de su mano al cielo, que es donde queremos ir todos. Pero vayamos al ejemplo supremo, el ejemplo perfecto y básico de misericordia y del ser misericordioso es que Dios envió a su propio Hijo a este mundo, y la venida del Hijo. ¿Por qué? Porque es misericordioso. Vio nuestro estado lamentable, vio el sufrimiento, y a pesar de la violación de la ley, eso fue lo que lo indujo a actuar. Por esto vino el Hijo y se ocupó de nuestra condición. De ahí la necesidad de la doctrina de la expiación, del perdón de pecados, del sacrificio. No hay contradicción entre justicia y misericordia, o misericordia y verdad. Van juntas. El padre de Juan el Bautista lo dijo muy bien cuando, habiendo comprendido lo que estaba sucediendo con el nacimiento de su hijo, dio gracias a Dios porque al fin la misericordia prometida a los padres habían llegado. Y luego pasar a dar gracias a Dios de que el Mesías hubiera venido por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Esa es la idea, y se dio cuenta de ella al comienzo mismo. Es todo cuestión de misericordia. Es Dios, digo, que contempla al hombre en la condición miserable en que está como resultado de pecado, y que tiene la compasión de él. La gracia que suele haber respecto al pecado en general se convierte ahora en misericordia, en particular cuando Dios contempla las consecuencias del pecado. Y desde luego es algo que hay que observar constantemente en la vida y conducta de nuestro bendito Señor. Aún quiere que mucha gente se arrepienta, aún quiere que muchas personas vayan a Él y sean salvas, aún quiere que la gente no vaya al infierno. Y por eso hay misericordia, y por eso Él quiere que las personas, que todos nos arrepintamos, que todos lleguemos allí, para que podamos estar eternamente con Él, con nuestro Padre, el Espíritu Santo y nuestros hermanos que están allí esperando ese arrebatamiento, o están esperando allí que sean llevados. Vamos a decir algo más porque ya el tiempo se nos está yendo. Esta es pues una definición aproximada de qué significa ser misericordioso. El verdadero problema, sin embargo, de esta bienaventuranza está en la promesa, porque ellos alcanzarán misericordia. Quizá no ha habido otra bienaventuranza tan mal entendida como esta. Dicen, soy misericordioso con los demás, por lo tanto Dios lo será conmigo. Pero ¿cómo es que la gente misericordiosa piensa? Bueno, yo ayudo a mi prójimo, yo le doy agua al sediento, agua al que tiene sed,
le doy comida, le doy ropa, le doy... Hay muchas personas que piensan que tienen su riqueza. Bueno, yo doy tanta plata en las instituciones, yo doy plata, pueden decir hasta las mismas iglesias, para que allí las personas no tengan necesidad de lo que es la alimentación. Yo soy misericordioso y Dios me va a salvar por esto. Pero esto es un significado muy mal entendido en cuanto a la parte de ser misericordioso, porque se entiende que misericordia es esto, pero según lo que vemos en la Biblia, misericordia es algo que no es dado naturalmente, sino que es dado espiritualmente. O sea, para uno poder ser misericordioso, primeramente necesita tener vida en Cristo, necesita tener esa virtud, porque es una virtud en cuanto a la parte del Espíritu, y ahí hablamos de los frutos del Espíritu Santo. Dice, si perdono, seré perdonado. Eso piensan las personas también. La condición para ser perdonado es que perdone. Ahora bien, la mejor manera de enfocar ese problema es verlo en dos afirmaciones paralelas. Primero está la conocida frase del Padre Nuestro, y que es el equivalente exacto a esta: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hay quienes interpretan esto en el sentido de que si uno perdona, será perdonado, si no, no lo será. Algunos no quieren decir el Padre Nuestro por esta razón, pero lo cierto es que el hombre debe ser perdonado en la parte de Dios, que es a través de Cristo, porque también se malinterpreta eso. Bueno, yo perdono a las personas, yo ayudo a las personas y por eso voy a ser salvo. Ahí se habla más que todo en la parte de la acción, y es como cuando una persona o un niño está en casa de su amigo, de su compañero, y entonces él quiere de pronto tomar allí posesión de la casa que no es suya. Decir, bueno, este es el cuarto mío. Por ejemplo, decirle a su amiguito, por ejemplo, el que sí es hijo allí del padre, y decir, bueno, este cuarto ya no es suyo, o voy a tomar esta mitad del cuarto para mí también. Eso es tomar de allí cosas que no le pertenecen, porque él no es hijo legítimo. Ya cuando se dice que es un hijo adoptado, entonces ya él va a tener las mismas, digámosle allí, como las mismas cosas del hijo, va a tener también lo que es del padre, la misma herencia para él, porque es adoptado. Al menos cuando hay así en casas que tienen sus hijos y quieren adoptar otro hijo o otra hija, pues también tiene los mismos derechos que los hijos legítimos. Entonces allí está esa razón tan importante y tan poderosa, pero no necesariamente que una persona diga, bueno, yo soy hijo de Dios porque soy misericordioso, porque ayudo al prójimo, o porque perdono a aquella persona que es que me hizo la peor, la fea, me hizo algo tan malo que lo perdoné. Es más bien ser perdonado a través del Evangelio, a través del plan de salvación. Vamos a dejar por ahí y vamos a la próxima clase, vamos a seguir con este tema de ser misericordiosos, porque hay algo bien interesante acá cuando hablamos de esta virtud, cuando hablamos acerca de esta bienaventuranza, y así vamos a seguir conociendo las otras bienaventuranzas que nos dice allí, o este sermón que llega hasta el capítulo 8 o 10. Vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestros hermanos y hermanas, gracias por ingresar a Mensaje de Amor para la Salvación, gracias porque están allí, porque usted se toma de su tiempo en lo que está haciendo en su hogar, en su trabajo, para escuchar la palabra de Dios, para edificarnos los unos a los otros. Recuerde que le saludo desde Colombia, Medellín, Antioquia, su siervo Carlos Andrés Mejía. Si usted tiene alguna pregunta, alguna inquietud, coméntela en el Facebook, voy a estar mirando allí para que miremos si tiene una pregunta, alguna inquietud, algún comentario, puede colocarlo allí para que usted también lo pueda decir y podamos así edificarnos los unos a los otros. Recuerde que la próxima clase la tenemos el día miércoles de 3 a 4 de la tarde, si Dios lo permite, para que ingresemos allí en este programa que se llama Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El poder del Evangelio, Romanos capítulo 1, versículo 16, en este tema del Sermón del Monte. Gracias, hermanos y hermanas. Vamos a orar y vamos a terminar por el día de hoy. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias por la emisora radial. Gracias por nuestros hermanos y hermanas que hemos ingresado allí. Gracias por los hermanos que administran la página web, en la cual podemos estar allí sin obstáculos, sin preocupación, en normalidad, para transmitir,
para edificarnos los unos a los otros. Gracias por su palabra, porque siempre es la que queremos predicar, siempre es la que queremos aprender, siempre es la que queremos practicar, para que podamos ser rectos, para que podamos ser santos, para que podamos ser cristianos. Bendiga a todos sus hijos e hijas en el mundo entero. Ayúdenos para seguir perseverando, luchando. Ayude mucho a nuestros amigos y amigas que están estudiando la palabra con nosotros, a los que escuchan también estos audios, para que ellos entiendan, para que ellos aprendan de su palabra acerca del Evangelio, acerca de lo que usted aún permite, que es el arrepentimiento, que es de que ellos obedezcan el plan de salvación, de que es que vuelvan a la iglesia también, si de pronto hay hermanos que están retirados o retiradas, que también puedan volver, que entiendan de que deben de arrepentirse y que también solamente Cristo puede llevarnos al cielo. También Dios, rogamos por nuestros hermanos y hermanas que estén en alguna aflicción, algún problema, para que nos esté ayudando, si se ha muerto un ser querido de un hermano, o si ha perdido un trabajo, o si está en este momento en problemas y dificultades. Oramos por nuestros hermanos y hermanas, ayúdenos en nuestras pruebas, porque como su palabra dice, somos probados y pues necesitamos de su fuerza para perseverar, para pasar la prueba y así madurar. También le pedimos que por los hermanos que se están desanimando, para que usted nos ayude con el Espíritu, para que sea fortalecido, para que utilice a sus siervos y siervas, para que seamos animados, para que podamos llamarnos, para que podamos llevar los estudios a los hogares, para que podamos hacer convivios, seminarios, campañas evangelísticas, para que podamos aprender de su palabra cada día. Gracias por los seminarios, por nuestros nuevos hermanos que han sido convertidos en estos días. Gracias por las personas que tienen el deseo de bautizarse en este día o en el día de mañana o en estos días siguientes. Gracias por el seminario de apologética que tuvimos la semana pasada. Ayúdenos para hacer más seminarios en cuanto a la apologética, en cuanto a otros temas, porque aún Satanás utiliza la palabra para engañar. Satanás utiliza aún la filosofía, las huecas utilizas, como lo llama el Espíritu Santo también, a las personas, para que aún muchos cristianos pues sean llevados, o para que muchas personas sean engañados. Le rogamos que nos ayude con su palabra a tener esa fe que viene por el oír su palabra y poder ir hasta el último día que nos dé de vida, o hasta que su Jesucristo venga por segunda vez, para que podamos tener esa firmeza y esa fidelidad. Bendíganos, diríjanos, santifíquenos, moldéenos, y es en el nombre de su Hijo Cristo en el cual oramos y le damos muchas gracias. Amén. Hermanos y hermanas, bendiciones, feliz tarde. Recuerden, para el próximo miércoles, ustedes de 3 a 4 de la tarde. Despide su siervo Carlos Andrés Mejía desde Colombia, Medellín, Antioquia. Bendiciones.